Todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien. Provincia Verde. Verde es el césped. Verde Esperemos. Es la naturaleza. La esperanza es verde. Verde color esperanza. Verde es el dólar. También. El semáforo. El semáforo que nos da paso. Bueno, volviendo a la realidad. El 30 de agosto se llevó a cabo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un evento justamente con un cronograma relativo a Provincia Verde. Allí estuvo presente el dirigente del PRO, candidato ahora sí, por el espacio Cambiemos, Juan Pedro de Vega, quien nos visita. Y vamos a desarrollar un poco el tema con él. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buen día. Buen día, Ricardo, Matías y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos un poco qué es este intento de Provincia Verde. Bueno, mira, en realidad es esto una jornada que organizó la diputada provincial Rocío Antinori, que tenemos una relación bastante fluida desde acá, desde Pringles. Y bueno, nos invitó a que participáramos de ella, a varios, la invitación fue abierta, por supuesto. Con este proyecto no es un proyecto en sí, sino que fue una jornada llamada Provincia Verde, pero que incluía varios aspectos de toda esta temática, que tiene que ver con lo renovable y lo sustentable. Varios disertantes, entre ellos, Rocío, abrió la jornada el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, y se hizo, lo primero fue la firma de la carta de intención de llegar a este programa como final. Estuvieron muchos disertantes muy interesantes, gente que pertenece a Naciones Unidas, de una fundación que se llama Esperanzas Verdes, del Ministerio de Energía de la Nación, cerrando casi sobre el final el Ministerio de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís. Así que una jornada muy interesante que se desarrolló en el propio recinto, así que una experiencia interesante. Pero apuntando básicamente a esto que tiene que ver con la energía verde y con lo renovable y sustentable en sí, y un plan que están lanzando desde el Ministerio de Agroindustria que es de bioeconomía, Plan Provincial de Bioeconomía, y eso fue lo que presentó básicamente el ministro Sarquís. Un plan interesante, a lo mejor ambicioso, pero que en algún momento hay que comenzar, y que tiene que ver mucho con estas cuestiones de la bioeconomía en sí, pero de lo que son los agronegocios. Y el eslogan principal de este plan es agricultura sustentable más industrialización inteligente. Y es empezar a vincular esas cosas en lo que son los agronegocios con la producción, de darle una vuelta más a los productos primarios que se desarrollan en toda la provincia de Buenos Aires. Así que una jornada muy, muy interesante que se tocó desde varios aspectos. Rocío Antinori ha sido una promotora importante de lo que tenga que ver con energías renovables en Pringles, sobre también acompañándonos con la tecnicatura, así que hicieron mención a eso en lo que tiene que ver a la promoción de la educación en ese aspecto, y fuimos referidos como la primera tecnicatura de energías renovables, así que muy, muy interesante, muy interesante. Ayer asistimos a una charla en el barrio Roca, en la rural, nada que ver con esto, un tema de seguros, pero se tocó un poco el tema porque un productor colocó en su establecimiento rural cuatro pantallas con una inversión aproximada de 130.000 pesos o algo parecido. Uh-huh. Obviamente la intención es a ver cómo se lo digo bien, autonomizarse, ¿podría ser? Podría ser. Es decir, dejar de ser dependiente de la energía de la red o en el caso de los campos, de la generada a través de grupos electrógenos. La cuestión es que todavía
esa inversión es muy alta. Uh-huh. Se habló de ese tema porque uno de los temas gravitantes es que esta tecnología que en la República Argentina tiene que bajar sensiblemente los costos. No sé si a través del tipo de cambio, si a través de la promoción. ¿Se habló de este tipo de cosas? Sí, muy por arriba, porque no por ahí son detalles un poco más técnicos que tienen que ver a lo específico, pero sí se habló mucho sobre la impronta que va teniendo y cómo va avanzando paulatinamente y de manera fuerte este tipo de cosas. El disertante que fue del Ministerio de Energía de la Nación hizo mucho hincapié en esto, de todas las inversiones en este aspecto que se están realizando en la generación de energía a gran escala, ¿sí? Tanto de parques eólicos como el que tenemos acá cerca en Corti, entre Pringles y Bahía, como la energía solar, por decirte, en Jujuy, que es uno de los parques más importantes de toda Sudamérica, que ya se está produciendo, y de algunos otros que tienen que ver con lo hidráulico, pero mucho más leve, digamos, o algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años. Otra de las cosas importantes que resaltaron fue el proyecto de ley, que en realidad es el tratamiento del proyecto de ley, lo que se firmó hace pocos días atrás, después de esta jornada, que es la ley que tenga que ver con la inyección de energía que podamos producir a niveles domésticos a la red general. Digamos, nosotros desde nuestro hogar, que podamos producir energía con pantallas solares o como sea, energía eléctrica, que utilicemos durante algún momento y en el momento que nos sobra poder inyectarla de vuelta a la red. Sí, o nos vamos 15 días de vacaciones, por decir algo. Pero ni siquiera eso, en el día mismo, en el día a día hay momentos en los que uno consume más energía y otros que no, y una pantalla solar está produciendo energía solar permanentemente, energía eléctrica, y ese momento te está sobrando, entonces ahí es donde vos podés reinyectar. Eso todavía no está promulgado como ley, no está autorizado ni reglamentado, y menos aún todavía técnicamente viable. Son cosas que, por decirte, 4 o 5 años atrás eran costos altísimos y vienen bajando de manera muy fuerte, desde ya, que tiene que ver mucho con la incorporación de la tecnología y sobre todo China. Uh-huh. Pero bueno, siguen bajando muchísimo en base a que son cosas que se están usando cada vez más y las ofertas son cada vez mayores. Uno de los puntos claves va a ser el de poder, estos conversores que son, de poder inyectar energía. ¿Sí? Sí, una suerte de bypass, ¿no? Como un bypass es como darle vuelta al revés el medidor de luz, ¿sí? Que genere, que empiece a trabajar en negativo, por decirlo de alguna manera. Estas son cosas que ya se están, es un proyecto de ley. Sería como la cuenta corriente de un banco. Emito cheques cuando consumo, sí, y deposito cuando estoy inyectando al sistema. El problema del banco es que genera intereses para un lado solo y no para el otro. No, pero acá sería compensación esperemos que sea de materia. Un poco más justo. Pero bueno, es algo que ya se empezó a tratar. El proyecto seguramente va a salir porque fue unánime la aprobación para el tratamiento, así que seguramente va a tener buen tratamiento, esperemos que así lo sea. Años atrás pasó que estuvo demorado mucho tiempo y no se pudo avanzar, se perdió mucho tiempo en esto, así que ojalá ahora podamos destrabarlo y se produzcan mejoras en ese aspecto. Acá tenemos, no conozco, Carlos Rivas, por ejemplo, ha hecho una inversión importante en pantallas solares. En su casa, sí. En su casa ya tenía calefaccionada una piscina con energía solar térmica, no eléctrica, ¿sí? Y ahora está avanzando en esto que es energía solar eléctrica. Hay diferencias en eso, ¿no? Uno es para calentar agua, el otro es para generar energía eléctrica. Siempre a través de las pantallas. Una es con pantallas, digamos, pongámosle el nombre de pantallas solares, pero unas son fotovoltaicas y las otras son térmicas. O sea, se calienta un líquido que pasa por una pantalla solar, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Habrá ya más detalles técnicos, pero hasta ahí llego en mi conocimiento. Pero bueno, uno de sus grandes problemas era, no problemas, sino que bueno, el paso siguiente es esto, de poder transformar o inyectar energía o poder descontar de su consumo de energía eléctrica de la red lo que él produce con su energía de su pantalla solar. Eso es muy interesante y es algo que se viene inexorablemente y va a llegar mucho más rápido de lo que nos imaginamos.
Hay una cuestión legal que es lo que se está aprobando y hay una cuestión técnica que tendrán que ir ayornándose todas las cooperativas o los proveedores de energía eléctrica. Sí, además hay que aportar algo que es muy importante. Nosotros sabemos que en el periodo estival, en verano, tenemos los máximos de consumo que hacen temblar al sistema, ¿no? De hecho, por ahí estamos en el pico de consumo y obviamente o se le corta a las grandes empresas, a los grandes consumidores, y bueno, y así todo tenemos los barrios en las ciudades más importantes con corte de luz, que sabemos bien lo que significa en una ciudad con edificios, es una locura. Sí, que hasta la provisión de agua se complica. Por eso creo que en ese aspecto el factor contribuyente también es más que importante, ¿no? Es decir, por un lado, generar nuestra propia economía individual, pero a su vez contribuir con la generación al sistema integrado nacional, ¿no? Eso es lo más importante. En una de las placas que exponían tenía que ver cómo hoy está generada la distribución de energía y es casi lineal, ¿no? O sea, la producción masiva, la distribución domiciliaria y el consumidor final. Y hacia donde se va es que el consumidor final empieza a ser casi el centro de ese organigrama, porque es productor también, no es solamente consumidor, sino que también es productor. Y esa energía empieza a trabajar en un circuito de otra manera y no tan lineal, vertical, como se viene trabajando hasta ahora. Ese tipo de cosas son las que empiezan se están empezando, vienen muy fuerte, gracias a Dios, en Argentina lo estamos tomando. Esta persona que hablaba de Naciones Unidas, que es argentino y trabaja aquí, pero es funcionario de Naciones Unidas y tiene que ver con esto, con la CIFAL, hacía hincapié en esto, en que 2-3 años atrás la visión que se tenía en este tema en la Argentina era mínima y paupérrima. Si alguien viniera después de 2 años y pico y ve lo que hoy se ha evolucionado en este tipo de cosas, es impresionante. Y la Argentina está siendo como la niña dorada o la niña mimada en esta temática en toda Sudamérica. O sea que tenemos una muy buena oportunidad, tanto en toda la Argentina y en hablar en la provincia de Buenos Aires y focalizarnos en nuestra región como un potencial desarrollo muy importante en este tema. En lo que refiere a la bioeconomía de esto del Ministerio de Producción de Agroindustria, también se hace mucho hincapié en las generaciones de energías, no de este tipo, sino a través de los productos agropecuarios, ¿sí? Con la biomasa, cómo empezar a trabajar con energía para esto que vos hablabas de los productores agropecuarios. Mucho que ver el tema de los feedlot, que hay tantos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el 40% de la producción ganadera se produce en la provincia de Buenos Aires y gran parte de los feedlot están ubicados en la provincia. Los desechos de toda esa producción es un buen elemento para la generación de biomasa, genera biomasa, que es eso, y poder producir energía para el abastecimiento de las demás producciones que se realizan ahí mismo. Entonces, hay mucho para eso, pero lo que nosotros creo que tendríamos que aprovechar y poder hacer hincapié es en todas las cosas que van vinculadas a todo esto en la producción de otro tipo de elementos. Hablábamos recién de la energía térmica y es algo que yo me refiero a muchas cosas por ahí de Jujuy que tengo contacto permanente. Pero en los planes de vivienda de Jujuy, los últimos que se han hecho, ha ido incorporado en la entrega de la vivienda, como se la entrega con un tanque de agua, con un calefón, se lo entrega con un termo solar, ¿sí? Un termo que genere, que aproveche el calentamiento de agua para generar agua caliente, ya está incorporado en la entrega de la vivienda social. Bueno, eso es algo que ya estuvimos hablando un poco y vamos a proponerlo, si es ahora y si no será durante el año que viene, para que en Pringles podamos tener lo que sea de generación en las viviendas sociales que se vayan a construir o de acá en adelante, que esté incorporado esto como primer punto, lo de la generación de energía limpia o renovable, y en particular esto que es muy sencillo y es casi hoy por hoy básico. Pero a mí lo que me interesa es que esas cosas las podamos hacer en Pringles. Estos termos solares, que son lo de energía térmica, solar térmica, son muy sencillos de producir, de fabricar, y es algo que seguramente vamos a poder hacer en Pringles. Entonces empiezan a haber un montón... Con eso se consigue ser autónomo del calor, digamos, vinculado con el agua, ¿no? Con el agua, sí. No sé si autónomo del todo, pero por lo menos te va a ayudar a disminuir el consumo de gas
o de leña electricidad. o de electricidad. Sí, según se trate. El tema del consumo de electricidad nosotros lo tenemos vinculado directamente al verano, que es donde prendemos, yo no tengo aire acondicionados, pero por ahí donde se usan más las heladeras y los aires acondicionados. Pero hacían mucho hincapié el otro día en esta jornada que se ha ido al no tener grandes redes de gas, que es costoso y demás, se ha ido transformando los aparatos o los sistemas en las viviendas a lo eléctrico, ¿sí? Y se ha ido evolucionando en eso. Es que en el mundo ha avanzado muchísimo lo eléctrico, exacto. Pero por una cuestión ahí sí de economía y de otra generación de energía. Nosotros todavía estamos, como en muchísimas cosas, por una cuestión de que no llegamos con la red, pero no tanto por un problema de producción de gas o de generación de gas. La transformación de muchas de estas cosas a lo eléctrico hacen que cada vez sea mayor el consumo de electricidad, y eso al sistema eléctrico nacional le hace un desastre, digamos, porque le consume muchísimo. Entonces ya no es solamente en verano cuando más consumo hay, sino que en invierno empieza a tener unos picos también de consumo importantes, porque el termoeléctrico, la cocina eléctrica, la estufa eléctrica también hacen esas cosas. O sea que todas estas energías alternativas, de generación de energías alternativas, no creo que lleguemos a suplantar totalmente, pero sí a promediar o a consumir mucho menos de la energía eléctrica o del gas natural. Ya con eso creo que es un avance muy importante, y seguramente con el tiempo, algún mejor, podamos tener producciones directamente de esto. Iba cortito, a mí lo que más me interesa de estas cosas, cuando promovimos mucho lo de la tecnicatura en la Escuela Técnica de Energías Renovables, era no solamente a pensar en esto en pantallas solares, en energía eólica o en energía solar térmica, sino en todo lo que genera eso alrededor. Implica la transformación de la construcción, o sea, había una temática que tenía que ver con el diseño en lo que tenga que ver lo renovable y sustentable. El diseño de la arquitectura ya empieza a tomar otras cuestiones, a tener en cuenta otro tipo de tecnologías. La que tiene que ver con la carpintería, por decirte, de aluminio, ya empieza a tener otras cuestiones, porque empezamos a apuntar en esos sectores a la eficiencia energética, que no tiene que ver con lo renovable, sino al mantener o consumir menos energía, o mantener de mejor manera el calor o el frío que podamos producir dentro de un ambiente. Entonces eso implica muchas cosas que van alrededor, desde un plomero, de un electricista, de un carpintero, de un constructor, de un techista, todos empiezan a trabajar y a tener una vueltita más de rosca en la tecnología o la, por decir, tecnificación de su actividad. Entonces es un motor de muchas demás cosas que aplican y que van a ir saliendo con el mediano y corto plazo, me animo a decir. Se habla en esto porque, digamos, cuando uno piensa en estos fenómenos masivos, obviamente una de las preocupaciones es el acceso al crédito. Hay organismos internacionales de crédito que tienen planes específicos para esto. Uh-huh. ¿Se tocó ese tema? Sí. ¿Están disponibles? Sí. ¿Van a estar disponibles? Se tocó bastante y hay muchísimo, y estamos aprovechando un 5% de lo que hay disponible en el mundo. No soy un técnico en lo que tenga que ver con lo financiero, pero hablaron mucho de los bonos verdes, por decirte de alguna manera, uno de los términos que recuerdo claramente, pero estamos aprovechando muy, muy poco de todo lo que hay a nivel mundial y global para estas cosas. En otros lugares ha habido una masificación muy importante de esto, y eso es algo a lo que también tenemos que estar atentos y aprovecharlo, ¿sí? Hay mucho financiamiento de esto de nivel internacional, no tanto local o nacional me refiero. Se está avanzando en ese aspecto, pero básicamente hay mucho para proyectos que tengan que ver con esto a niveles internacionales. Hay una real conciencia del cambio climático y es un factor determinante para esto. Si bien Estados Unidos no ha sido, o ahora con su nueva Trump a la cabeza, han negado un poco esta cuestión, pero es inexorable en el resto del mundo, y las pruebas están más que a la vista. Y estamos muy atrasados en el aprovechamiento de eso. Sí, hay muchísimo. Este hombre de la CIFAL que digo, hacía mucho hincapié en eso,
y hay un montón de información y no son tan complejos como uno imagina. Sí son complejos en el sentido que hay que presentar propuestas serias y demás, y llevan a lo mejor algunos trámites burocráticos que van teniendo que ver con el Estado de por medio también, pero los hay y la intención es empezar a aprovecharlos y de manera muy importante. Ha habido cambios, como decía, muy importantes desde los últimos 3-4 años a la parte, al día de hoy. Muchísimo más, pero todavía nos queda un montón por delante, un montón. Sí, lo bueno de la Argentina, que este retraso que lamentablemente tenemos en tantísimos aspectos, nos coloca en una posición de punto de partida interesante, porque tenemos la concurrencia de tecnología del orden internacional, de financiación del orden internacional. A mí me llamó la atención, recorriendo España, la cantidad de servicios que tenían, la cantidad de parques eólicos, la cantidad de rutas, ¿no? Las alternativas de ruta, por ejemplo, ir por una ruta principal con peaje, claro, pero también alternativas secundarias de autopistas sin peaje. En iguales condiciones que la autopista. Sí, la autopista más dinámica, tres vías contra 2 igual vías. Estado la ruta. Sí, las rutas están impecables todas, ni hablar. No te cruzás con un puente, digamos, todos los cruces son bajo nivel o sobre nivel. Y se me ocurrió preguntarle a un español, ¿no?, que tenía ya unos años, y me dice: vos no sabés lo que era España antes de incorporarse al primer mercado común europeo. Dice, toda la modernización de España es post mercado común europeo. Entonces, pertenecer a una asociación de países como esa, que ya ahora tiene 28 países, creo, una cosa impresionante, con sus más y sus menos, porque también tienen otras cuestiones sociales que complican. Sí, y limitaciones de producción de algunos productos que están gobernados por el gobierno de Bélgica, digo, de Bruselas, donde está la sede del gobierno. Pero quiero decir, esto es lo que también la Argentina no ha aprovechado en los últimos años, ¿no? Y el Mercosur. Y hoy lo tenemos aquí disponible. Por eso, yo que me coloco siempre en la teoría del vaso medio lleno, pienso, y ojalá lo podamos ver en el corto plazo, un cambio significativo en la materia, porque el atraso ha sido tal que cualquier avance se va a notar significativamente también. Sí, hay veces que uno dice, bueno, estamos tan mal que con poquito se hace la diferencia. Eso es una de las cosas que siempre hablamos, pero bueno, lamentable si pensamos en el tiempo que perdimos, pero bueno, ya está, el tiempo ya pasó. Eso es irreversible. Y yo lo que hago mucho hincapié siempre en estos temas y en tantos otros es empezar. Dejemos de dar vueltas, de que sí, de que yo me lo llevo, de que yo tengo la bandera. No, empecemos con la actividad, con la que fuere, y de ahí vayamos avanzando. Hay un montón de cosas que ya están probadas y que sería muy necio decir, bueno, no, a ver, hagámoslo a la Argentina. Bueno, no, el mundo está adelantadísimo, un montón de cosas. Hay matrices que hay que respetar. Que han probado y han funcionado, y otras que no. Entonces, bueno, busquemos las que han funcionado. Copiemos, tal cual. Sí. Es la mejor forma. Es una buena habilidad también copiar. Copiar bien, claro. Copiar bien es totalmente. En estos temas, insisto, estamos todavía con muchísimo por delante y son inexorables que van a llegar. Entonces, creo que la región, la provincia y la región tenemos muy buena oportunidad para ello, y hay muchas cosas que podemos ir hilvanando para generación de mano de obra y de puestos de empleo, que es lo que tanto queremos acá en Pringles. Y además una cosa que yo te veo con mucha energía, ya que estamos en el tema de energía, para el Consejo Deliberante, y me parece que a veces, y este es un error de mucha gente, pensar que el Consejo Deliberante tiene una limitación en los propios límites físicos y geográficos. Y acá hay una clara demostración con esta carrera que se ha instituido en el ámbito de las energías renovables, que desde un pueblo, desde una ciudad pequeña, ideas se pueden generar, y esas ideas se pueden plasmar en un hecho concreto como este que está funcionando acá a 2 cuadras y media. Uh-huh. Entonces, me parece que lo que tiene que cambiar también es un poco el prisma, ¿no?
Desde el Consejo de Desde el Consejo Deliberante. Sí, hay que cambiar el prisma, hay que cambiar la mirada circunscrita estrictamente al cordón cuneta, sí, al arbolito. Todas esas cosas son tremendamente importantes. La ciudad limpia, los barrenderos barriendo bien, los camiones retirando bien la basura. Todo eso, fantástico. Pero por encima de eso hay realidades a las cuales podemos contribuir. Y que no hay un techo, no hay un límite. No hay un techo, y hay cosas que hablamos mucho con Eduardo, pero hay temáticas que son transversales a toda la realidad y la sociedad y la comunidad nuestra. Voy a tomar una en particular que surgió estos días con el tema de los perros, por decirte, en la calle. Me convocaron para ver si me interesaba, si quería dar una mano. Yo, por supuesto que siempre la vocación de colaboración está, pero yo dejé muy claro que yo no soy mascotero ni tengo perros, perros o gatos, hemos tenido en algunos momentos, pero no me siento un mascotero, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me preocupaba mucho la cuestión de los perros en la calle y que tengan que ver con la salud de la comunidad. Y la salud no solamente porque pueden tener algún brote de rabia, y he conocido casos cercanos en que es un drama importante, no es para desesperarse, pero es un trastorno importante, pero sí lo que va generando alrededor de la basura, por decirles. Y es un problema grave y nos afecta a todos. ¿Quién no ha padecido un perro rascándole las bolsas de basura y ha tenido que salir a juntar toda la basura del piso? El estiércol en la vereda. Y en la vereda, bueno, todas esas cosas. Bueno, entonces yo dije, yo no me voy a poner como mascotero, voy a colaborar porque me interesa esa problemática que se genera alrededor. Entonces, cuando vos pensás, es decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar? Y surge un proyecto, una ordenanza, o no sé cómo fue, de a poner una camioneta para que salga a levantar perros. Bueno, es la coyuntura, y es lo cercano, y es lo visible y lo demás. Pero todo eso implica tirar de eso, de un perro suelto en la calle. Fíjate todo lo que te va trayendo por detrás, que tiene que ver con la salud pública de toda la comunidad, que tiene que ver con la recolección de basura, que tiene que ver con la seguridad de las personas que transitan, una moto que se dio un tortazo con un perro que se le cruzó por la calle, o una señora que va en la bicicleta y la sacan corriendo los perros y le muerden los tobillos. Bueno, desde una problemática sencilla, cómo se empiezan a generar, o hay un montón de otros temas que no son tratados en todo ese contexto. A veces nos quedamos con el auto o la camioneta que junte los perros y nos olvidamos de todo lo demás. Ese tipo de cosas creo que son las dinámicas que tienen que empezar a pasar por el Consejo Deliberante, y ojalá que las podamos llevar adelante. Estoy convencido y entusiasmado en que podamos lograrlo, pero bueno, son las cosas que creo que la comunidad está necesitando y está pidiendo. A veces nos quedamos con eso, un problema se tiene que no transformar, sino que lo tenemos que resolver desde una problemática. ¿Sí? El problema del cordón cuneta o de la gente que no pueda cruzar la calle tiene que ver con una problemática de la infraestructura para el tránsito de las personas. Ese tipo de cosas son las que tenemos que poder verlas, o tendría que poder verlas en el Consejo Deliberante. No quedarnos con un problema, sino que esos distintos problemas que vayamos encontrando, que nos vaya acercando a la comunidad, los podamos resolver desde una problemática. A lo mejor sea más difícil o más fácil, no lo sé, pero bueno, tenemos que poder apuntar a eso, y nuestra propuesta va a ir encaminada a ese aspecto, ¿no? Bueno, ojalá nos den trabajos del Congreso, del Consejo Deliberante, y tengamos que leer muchas ordenanzas. Bueno, ojalá que sí. Y dos cositas más que aprovechamos en este viaje que estuvimos. Primero, presentamos las listas ya definitivas, porque el plazo era el sábado, así que uno de los primeros objetivos era ese, llevar las planillas y entregarlas a la Junta Electoral de Cambiemos en sí. Estuvimos visitándolo también a Manuel Vidal, que está en una nueva función similar, pero a nivel nacional en el Ministerio de Educación, ahí con algunas gestiones de algunas cosas que ya le estábamos pidiendo, y de algunos pedidos que fuimos recolectando durante toda la campaña. Y también aproveché y estuve en el Ministerio de Producción de la Nación con esto de los emprendedores, que siempre estoy fomentando y llevando adelante, y vamos a generar unas charlas para los chicos de las escuelas secundarias,
para despertar o motivar en este espíritu emprendedor, sobre todo de aquellos que no tienen la posibilidad de seguir estudiando o no lo quieren hacer. Así que en octubre vamos a estar realizando algunas charlas en este aspecto, ya vamos a ir haciendo las promociones correspondientes, pero a través de la Secretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación vamos a continuar, como hicimos el año pasado, aquello de la Academia Argentina Emprende. Este año van con algunos requerimientos de mayor matrícula, entonces por ahí se complica para comunidades chicas como estas, pero sí vamos a poder hacer algunas charlas de motivación y de despertar el espíritu emprendedor en los chicos que están en los últimos años de las escuelas. Así que seguramente vamos a volver con eso. Muy bien, serán bien recibidos. Gracias, Juan Pedro. Gracias a ustedes.